Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a desterrar por completo la idea de la depresión, de la tristeza y vamos a alinearnos con la verdad de lo que somos y con la voluntad de Dios, que tiene que ver con nuestra perfecta felicidad. Para el que no me conozca, me llamo Víctor de la Cruz y hace unos años pasé por una depresión, el año pasado pasé por otra y me he enfrentado a situaciones muy difíciles. Y lo cierto es que desde hace 3 años vivo con completa libertad con mis negocios online y me he dado cuenta de que no era feliz, de que estaba triste, de que había un vacío en mi interior. Y durante todo este tiempo he estado meditando, practicando un curso de milagros y he decidido compartir todas las enseñanzas y todo lo que he aprendido hasta ahora porque siento que es lo que más me va a acercar a liberarme. Así que bienvenidos si todavía no me conocías. Y vamos con la lección 101 de un curso de milagros que dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Os voy a leer la lección, voy a ir comentándola y a mayores añadiré una reflexión o algunos aprendizajes por los que estoy transitando ahora. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados. Has asociado que salvarte requiere sacrificarte. Es decir, has asociado que para vivir en este mundo tienes que sufrir, crees que estás aquí para sufrir. Y ese es el origen de todos tus conflictos. Y me doy cuenta también de que la primera depresión por la que pasé tenía detrás este pensamiento de locura. Yo pensaba que había venido aquí al mundo a sufrir, y eso es lo que me causaba tristeza y depresión. Mas esa no es la voluntad de Dios. Estaba yo eligiendo sufrir, y en el momento en el que puse mi intención en salir de ese sufrimiento, salí. Y cada día tengo más claro cuál es mi papel. Cada día lo tengo más claro porque ya no surge apenas la voz del ego. La mayor parte del tiempo vivo cumpliendo mi función, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta felicidad. Desde ese lugar es imposible el conflicto, es imposible no estar en paz. Y sí, todavía tengo momentos, porque esto es un camino progresivo. Todavía existen momentos en los que la voz del ego cobra fuerza, pero el espíritu es mucho más fuerte en mí. Y a base de compartir estas lecciones, a base de enseñar estas lecciones, cada día las aprendo yo más. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Vamos a desgranar, vamos a entender al completo qué quiere decir todo esto y cómo se origina el sufrimiento dentro de nosotros, cómo dejarlo a un lado y empezar a vivir desde la perfecta felicidad que Dios quiere para nosotros. No hemos venido aquí a sufrir, es una falsa y alocada idea. Has venido aquí a ser feliz y a cumplir tu función, que es unirte con Dios. Y hoy estás utilizando este vídeo para verte reflejado en mí, pero en realidad quien está hablando eres tú, porque tú y yo somos lo mismo. Y en realidad tú que me estás viendo soy yo, porque yo y tú somos lo mismo. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Esto es lo que dice el ego, esto es lo que llevas tiempo diciendo y por eso sufres. Si el pecado es real, la felicidad no puede ser sino una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. O crees en el pecado o crees en la felicidad, no puedes creer en las dos. Y si crees en las dos, estás en conflicto y tendrás momentos de felicidad y momentos de pecado. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará, y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo, y ellos no podrán escapar. Esta es la triste historia que te cuentas, esta es la triste historia que te dice la voz del ego, el diablo, como lo quieras llamar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable.
La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa, dice el ego. Fíjate, qué descabellada idea. Como hemos creído que hemos venido aquí a sufrir, sufrimos a través del dolor. El dolor es el medio a través del cual cumplimos con nuestros pecados, pagamos con los pecados que hemos cometido. Y mira, puede que tú te encuentres aquí y ahora y te encuentres con sufrimiento, te encuentres con dolor, ya sea a través de una enfermedad, a través de diferentes contextos y situaciones, ya sea mental o física, da igual la situación, pero estás sintiendo y estás viviendo dolor. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le infringe cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. ¿Piensas que de alguna forma tienes que sentir y soportar todo ese dolor para pagar los pecados que has cometido? Incluso a lo mejor no eres ni consciente de los pecados que has cometido. Porque, querido amigo, querida amiga, el dolor que estás sintiendo y soportando ahora tiene que ver con tus karmas del pasado, con la herencia kármica que llevas, el lugar en el que naciste, la familia, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tus tíos, tus primos, toda tu familia la has escogido tú. El nombre que llevas puesto lo has escogido tú. Tiene una función, tiene un propósito, nada es casualidad. Tu espíritu, tu alma, tu ser ha decidido encarnar en este cuerpo para cumplir un papel, para cumplir una misión, para limpiar karmas del pasado, de otras vidas, o como lo quieras llamar, da igual, la realidad es que estás sintiendo dolor y no entiendes por qué, y te encuentras aquí en el mundo con este dolor y dices, si yo no había pedido venir aquí, sí lo habías pedido pero no te acuerdas, y estás aquí preparado para soportar lecciones, no para soportar dolor. Vamos a desterrar hoy esa idea. Lo que quiero que entiendas es que para poder limpiar ese karma, de alguna forma tienes que atravesar de nuevo ese dolor. No significa que sufras, significa que observes plenamente sin reaccionar y sin huir de él, ese dolor, ese miedo, eso que estás sintiendo de lo que llevas tanto tiempo huyendo y que te refugias en comida y en falsos ídolos para no sentir esas emociones tan dolorosas. Y en realidad lo único que tienes que hacer es no huir de ello, es adentrarte plenamente en ese sentir, en tu corazón. No es sufrimiento, es sentir, es aceptar lo que hiciste en el pasado, es perdonar lo que hiciste en el pasado. Y para perdonarlo, tienes que sentirlo de nuevo en tu cuerpo. Por lo tanto, si lo estás sintiendo, enhorabuena, porque esa es la puerta hacia la liberación. Y cuanto más karma del pasado vas liberando, más ligero te sientes, y más felicidad hay en tu día, y más operas desde la voz del espíritu. Fíjate, hace no mucho tiempo descubrí el significado espiritual de mi nombre y empecé a hacer este ejercicio con diferentes personas. ¿Cómo te llamas? Vamos a buscar el significado espiritual. Y ¡wow! No me daba cuenta. Yo durante mucho tiempo me llamo Víctor Manuel de la Cruz Garrido. Durante muchísimo tiempo simplemente me he llamado Víctor y he utilizado diferentes seudónimos. Me llamaba Víctor Crossfood, Víctor Liebre, diferentes nombres. Y yo tuve una expareja que me decía: wow, Víctor de la Cruz, suena poderoso, ¿eh? A mí me gusta Víctor de la Cruz, no sé por qué no utilizas tu nombre. Es como que yo de alguna forma renegaba de mi nombre, me avergonzaba en cierto sentido, no me acababa de gustar. Hasta que di con esto de los significados del nombre, y Víctor significa el victorioso. Al Buda se le llamaba el victorioso también, el iluminado, porque alcanzó la victoria consigo mismo, la iluminación, el eliminar todo el sufrimiento, limpiar todo el karma. No digo que por llamarme Víctor me vaya a iluminar en esta vida, ese papel no me corresponde ni a mí, ese papel es de Dios, esa decisión es de Dios, no es mía. Por mucho que yo me quiera iluminar, la última decisión es Dios, aunque yo sí que voy a estar trabajando todos los días para que si se presenta a la puerta, allí voy a estar. Me da igual, ¿no? Como no depende de mí, estoy desapegado de ese resultado. Manuel significa estar con Dios o acompañado por Dios. O sea, fíjate, Víctor, que es como el victorioso, la victoria, como el fin del sufrimiento. Manuel, que significa estar con Dios. De la Cruz, que es
el símbolo de la cruz muchas veces se ha asociado con sacrificio y con sufrimiento, más tiene otro significado, que ahora no recuerdo del todo, pero que era justamente al contrario. El símbolo de la cruz es la voluntad de Dios, es estar alineado con la voluntad de Dios. Y porque Jesús no estaba sufriendo cuando estaba en la cruz. Jesús estaba lleno de amor cuando estaba en la cruz. Y fijaros cómo un nombre que durante algún tiempo había estado rechazando, había estado oculto en el inconsciente, en mi sombra, a día de hoy da todo el sentido. Y hace poco cambié el nombre en mi cuenta de Instagram, me podéis encontrar en @VictorUCDM, Víctor un curso de milagros. Y ahora ya pongo Víctor Manuel de la Cruz. Y hay gente que ya me empieza a llamar Víctor Manuel y dice, ¡guau, me encanta Víctor Manuel! Y yo había renegado de ese nombre, no sé por qué, no me gustaba. Solo me lo decía mi padre cuando estaba enfadado. Víctor Manuel de la Cruz Garrido, me lo decía. Y hoy entiendo que ese nombre lo he elegido yo. No es casualidad que se hayan dado las circunstancias para que me pusieran Víctor, para que me pusieran Manuel, que mi padre se llama Manuel y que mi abuelo se llama Manuel. No es casualidad mi apellido, no es casualidad mi segundo apellido. Nada es casualidad, lo ha elegido mi alma. Es una orquesta perfecta de Dios, para que aprendamos las lecciones que aún no hemos aprendido, para que limpiemos nuestro karma. Y cuanto antes nos demos cuenta, cuanto antes pasemos a ser conscientes de lo que es inconsciente, de lo que está en la parte sombría de nuestra mente, antes nos liberaremos del conflicto, antes podremos desempeñar la voluntad de Dios, antes podremos ser felices y dejar de sufrir. Que sí, que vas a sentir dolor, pero que no vas a sufrir ya con ese dolor, que lo vas a poder limpiar. Porque cuando te entregas, cuando te rindes completamente a esa sensación tan incómoda, a esa emoción tan incómoda, se purifica. Ese es el proceso en la meditación también, ese es el proceso en la entrega, esa es la devoción, todos los caminos espirituales apuntan a lo mismo. Así que hoy necesitas de las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Claro, fíjate en lo que decía en frases anteriores, su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa, porque claro, si tú estás diciendo que eres un pecador y le estás dando validez a eso, pues esa ira es justa, está justificada. Pero lo que no te das cuenta, como decía aquí, fíjate esta frase lo que dice, la salvación no puede sino, esta es la asociación que el ego ha hecho de la salvación, esto es lo que tú te has creído que Dios es, y es en lo que el cristianismo de la Iglesia católica tradicional se ha basado. Y es por eso que sientes tanto rechazo hacia los términos de Dios, de Jesús, porque han tergiversado la historia para utilizarla basándola en el miedo y ese miedo es el que ha hecho que se apodere de nosotros. Y esta es la idea que venimos hoy a dar la vuelta. Fíjate, la idea que tienes, la idea que la Iglesia Católica te ha enseñado es que la salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Dios hará justicia. Esto significa que Dios hará justicia, que si tú te crees que el pecado es real, vaya que sí va a ser real, que te va a destruir totalmente hasta que te mueras incluso hasta el momento de antes de tu muerte, vas a sentir esa culpa. ¿Por qué creéis que la gente sufre tanto al morir? Y esto lo veo en mis seres queridos, en mis familiares cercanos, sufren muchísimo por la muerte, porque en los últimos momentos de la muerte les viene toda la culpa, les vienen culpas profundas, que estaban ocultas en el inconsciente, y por eso en los momentos de antes de morir, la persona antes de morir trata de pedir perdón, se arrepiente, le viene ese arrepentimiento, porque de alguna forma estaba oculto y ni siquiera era consciente de ello y estaba operando desde ahí. Pero el verdadero trabajo espiritual, la verdadera salvación pasa por perdonar y entregarte a la voluntad de Dios. Reconoce tus pecados. No se te pide que no tengas pensamientos impuros, se te pide que no los protejas, que no los atesores. Limpia de tu mente todo eso, libéralo, sácalo, porque si no lo sacas es que tienes vergüenza y si operas desde la vergüenza estás desde uno de los campos de energía más negativos. Y hasta que no asciendas, y el decirlo pasa por ascender en ese nivel de conciencia. Y ya no estarás en vergüenza, subirás a otro estado y te permitirá ir ascendiendo hasta por encima de 200. Y todo lo que está por encima de 200 es favorable a la vida y todo lo que está por debajo de 200 es favorable a la muerte y te lleva a la muerte en última instancia. Vivir en esas vibraciones te enferma. Cuando vives por encima de 200, estás en dicha. Y aunque tu cuerpo enferme, tu mente no estará enferma y por lo tanto no sufrirás por la enfermedad que tu cuerpo está transitando, porque el cuerpo es transitorio y está aquí en un suspiro de tiempo. Todo surge y desaparece. Nada irreal existe y nada real puede ser amenazado. En eso radica la paz de Dios, es el principio del curso y es en lo que se basa toda la enseñanza. Así que te dice, acepta la expiación como
con una mente receptiva a que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. El pecado no existe, ni en ti ni en tus hermanos, te lo digo alto y claro, el pecado no existe, no puedes pecar, porque eres el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es impecable, es decir, que no puede pecar. No creas en el pecado, no creas más en la debilidad, cree hoy en la grandeza de tu ser y mira a ver hacia dónde te lleva, porque es ahí donde se encuentran todos los regalos, todos los tesoros ocultos que estabas buscando en el mundo, en diferentes ídolos externos, en el emprendimiento, en la pareja, en las relaciones, en vivir en un sitio glamuroso. Ahí no está la grandeza está en reconocer que eres impecable y que el pecado no existe, y todo lo demás se te dará por añadidura, y ahí Dios hará su justicia. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa, la dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Si te duele, te has equivocado con respecto a ti mismo. Pídele guía al Espíritu. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di y repite conmigo: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Claro, si reconoces que el pecado no existe, es que la causa del pecado se va y por lo tanto no tiene consecuencias y por lo tanto no hay dolor y por lo tanto no hay sufrimiento, y si no hay dolor ni sufrimiento queda lo que eres en verdad, que es felicidad, que es paz, que es amor. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura, ya estás en el camino que conduce a la libertad, y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Contempla conmigo hoy los resultados que esta lección trae para ti. Observa conmigo hoy las sensaciones que aparecen en tu cuerpo y que liberas. Y déjame un comentario con los milagros que llegan a tu vida desde que practicaste esta lección, desde que llegaste a este canal y desde que tal vez te uniste al grupo que hemos creado en WhatsApp y donde cada día somos más gente y estamos compartiendo estas ideas que están sanando nuestra mente, la nuestra y la de nuestros hermanos. Porque, fíjate, una relación es una. Aunque se dé entre dos personas, es una. Y si cambia una de las personas, si tú empiezas a percibir diferente, si tú empiezas a operar diferente, te vas a comportar diferente. Y en esa misma relación que es una, tu comportamiento será diferente, por lo tanto el de la otra persona también. Si tú cambias, todo cambia. Es inevitable. Todos los cambios que necesites, todos los cambios que quieras, suceden primero en tu interior. Es ahí donde debes mirar, es ahí donde debes entrenar todos los días. Y cuando hagas esto, el reino de los cielos te será garantizado. Sigue caminando conmigo, nos vemos mañana en la siguiente lección. Gracias.